Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Diálogo Nocturno aquí en Radio I-99. Gracias por su gentil sintonía. Empezamos con algunas novedades, noticias de lo que está haciendo la gira presidencial el presidente Daniel Noboa allá en Italia, donde justamente este día miércoles ha mantenido importantes reuniones con las principales autoridades. Estuvo hoy, por ejemplo, con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, quien es la primera mujer en la historia de ese país de ocupar la jefatura de gobierno. Estuvo una reunión justamente allá. El presidente Daniel Noboa ha estado consolidando estas reuniones y por ello pues también ha mantenido también con reuniones con los empresarios, también con la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, es otra de las personas con las que se reunió este día justamente en la búsqueda de fortalecer las relaciones bilaterales. Eso es uno de los objetivos del presidente Daniel Noboa en esta gira empezado, que está por Italia y que hoy tenía pues estas reuniones tan importantes con las autoridades del país europeo. Algunas de las reuniones pues han participado la canciller, los ministros de Estado que lo acompañan al primer mandatario en esta gira presidencial. Obviamente esto es parte de las reuniones, los encuentros que está teniendo el presidente desde que inició su gira, que empezó allá justamente también la semana pasada por China y que ha tenido importantes logros. Entre otras novedades, pues Porogen pierde en ese litigio que tenía con el Estado, pues, y tendrá que más bien devolver las garantías por esas turbinas que no se han concretado para evitar los apagones. Así que el árbitro pues ha dado la razón a Ecuador, al gobierno ecuatoriano, y por supuesto Porogen deberá restituir el tema de las garantías, entre otras novedades que se han generado las noticias este día. Y bueno, ya tenemos también en línea justamente a nuestro invitado, pues justamente de la noche hoy, Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista agropecuario, por supuesto, ganadero, empresario ganadero. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Diálogo Nocturno. Muy buenas noches, Leonidas. Aquí pues escuchando las noticias interesantes que el presidente está en su gira. Han sido varios países y creo que todavía le quedan un par más. Así es, Rodrigo, justamente, y conversar un poco el análisis de lo que significa esta gira presidencial. El presidente Daniel Noboa estuvo la semana pasada en China, esta semana está en Europa, en varios países. Hoy, por ejemplo, estaba en Italia. Y esos alcances, esos logros que está recibiendo el gobierno ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa, esa gestión directa, es tan importante para lo que se necesita, atraer esa inversión extranjera, abrir esas puertas. Por ejemplo, hoy en Italia nos abrió las puertas para hacer una migración legal, para contratar trabajadores ecuatorianos, y eso es tan importante que se necesitaba este tipo de acciones. Rodrigo, ¿cómo lo analiza usted? A ver, creo que es importante. Las visitas de los primeros mandatarios siempre han sido importantes en los distintos países, porque eso le da el realce necesario para que el país que recibe a la delegación ecuatoriana vea el nivel de importancia. El primer mandatario está, entonces se le da la importancia del caso. También creo que es importante reconocer que esto de aquí genera expectativas de varios tipos. O sea, aquí estamos viendo que hay buenas relaciones, que se pueden hacer negocios. Creo que los países en general tratan de hacer negocios en sus relaciones bilaterales. Pero también hay que reconocer que todavía tenemos algunos pendientes acá en Ecuador y que precisamente saco a colación la visita de Ricardo Hausmann unos días atrás al país, y que precisamente ha derivado en que parece que se va a contratar la consultoría de este importante analista para ver cómo destrabar los problemas del Ecuador, que han sido una piedra en el zapato para la inversión extranjera. Rodrigo, y obviamente lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa en esta gira, que ha conseguido algunos acuerdos, es importante también el tema del gigante asiático, China. Nos abre esa inversión, $1.000 millones en esa gira que ha estado también entre China, España, ahora en Italia, y significa que el Ecuador
es un país que puede traer inversión extranjera. Hay algunos proyectos hidroeléctricos, el tema minero, que podemos hacerlo a gran escala, obviamente cuidando el tema ambiental. Eso es tan importante en este momento para el país y creo que hay que amplificarlo y para que la ciudadanía lo entienda, que no podemos hacer una protección a la antigua, porque sabemos que todo lo que significa explotación minera, petrolera, se utilizan tecnologías y estándares de alta calidad. Es decir, esos tiempos pasados donde veíamos el derrame petróleo, donde nos enseñaban la mano negra que se derramaba, eso quedó en el pasado porque se utilizan otras tecnologías. Cuán importante es también darle forma a este tipo de inversiones para que en el Ecuador también se las entienda de esa manera por parte de los grupos ecologistas, Rodrigo. A ver, tratando de hacer cuentas, pero te puedo estar hablando hace más de 30 años atrás, ¿ya? Cuando recién estábamos en temas de la explotación petrolera, estábamos todavía con los discursos sobre el tema Texaco, mucho antes de que aparezca la famosa mano negra. Ya en Francia hubo una empresa petrolera que perforó un par de pozos atrás del castillo de Versalles, ¿ya? O sea, uno de los sitios emblemáticos de Francia, se pudo hacer una explotación petrolera. Toda actividad humana conlleva impacto. Lo que hay que hacer es entender ese impacto y minimizarlo. Un hotel llamado ecológico que deforesta selva virgen tiene un impacto. La carretera que están construyendo en Brasil, de lo que se conoce para la famosa COP26, o COP28, para el encuentro ambiental, tiene un impacto feroz. Cuando vemos, esos son los impactos que hay que ir midiendo, ir cuantificando. Y el Ecuador más bien, inclusive por muchas formas de manejo, generamos impacto, sí, pero también tenemos una posibilidad de generar un impacto positivo en materia ambiental, que eso es algo que muchas veces no se quiere reconocer. Entonces, yo creo que toda actividad humana genera impacto, lo ratifico, y lo que hay que hacer es minimizar el impacto o en casos donde se puede generar un impacto positivo que también es factible y es viable. Rodrigo, y sin lugar a dudas, todo esto que significa trabajar de primera mano con la tecnología son empresas de primer mundo que a veces no se lo logra entender. Tal vez cuando se dice, bueno, es que estamos que proteger la biodiversidad, los recursos naturales del Ecuador, los recursos vírgenes. Hoy en día las empresas se tecnifican, es decir, hay tecnología de punta de los grandes países, las potencias mundiales, que hacen este tipo de exploraciones petroleras, mineras, y creo que por ahí pasa un poco el tema, que abramos al Ecuador, al mundo, como en algún momento determinado se lo planteaba un expresidente, pues no. Y eso también significa progreso para el país, abrirnos al mundo, no quedarnos como un estado donde tenemos riqueza, pero bajo la tierra, y no nos sirve porque la necesitamos para hospitales, para educación, para seguridad, para salud. Para desarrollo en general, en donde tenemos que reconocer que también hay que corregir esta distorsión de los sectores estratégicos como monopolio del Estado. Eso creo que es un tema fundamental y eso ha sido algo que ha frenado mucho. O sea, yo estoy de acuerdo en que debemos explotar los recursos naturales no renovables y ser responsable con los recursos naturales renovables y generar riqueza a través de eso, porque para eso están aquí. Para eso, para los que creen en Dios, para eso Dios los puso aquí, nos puso a nosotros, y para eso Madre Naturaleza los puso aquí, para una explotación responsable de los recursos. Pero de ahí también tenemos que ir viendo cómo, y perdón que regrese al tema, ir eliminando los escollos. Estamos viendo que necesitamos minería formal y tenemos que erradicar la minería ilegal lo más pronto posible, que causa más daño que cualquier cosa. Pero necesitamos, y escucho a los mineros ahorita preocupados por la sobretasa minera, que dicen que no es económicamente viable. Ese tipo de cosas son las que, cuando sale el primer mandatario y nos presenta estas opciones de inversión afuera, va con un muy buen mensaje, pero cuando aterrizas de vuelta en el país, tienes que ver cuáles son las trabas que le estás poniendo, directa o indirectamente, al inversionista. Cuando vemos el tema de los trámites,
cuando vemos el tema de la inestabilidad tributaria, cuando vemos el tema de toda la serie de inconvenientes que hay ahorita para poder explorar o explotar, sea minería o sea petróleos, el tema de la generación eléctrica. Esas son cosas que están sobre la mesa y que muchas veces los inversionistas aceptan la predisposición positiva del primer mandatario o de la delegación, pero no dejan de observar lo que en el campo llamamos el papel escrito. Lo que está en papeles al final del día son las normas y las reglas que vamos a tener que cumplir. Y eso son cosas que hay que ir corrigiendo y no podemos desconocer este tipo de situaciones. Rodrigo, el tema de abrirnos al mercado internacional, de permitir la inversión extranjera, es fundamental en estos momentos. En cuanto a las seguridades jurídicas, hay que hacer todavía algunos cambios, algunas reformas, porque ese es uno de los temas que a veces bloquean los recursos extranjeros de los grandes inversionistas para que lleguen al Ecuador. Es decir, se ponen tantas trabas y hay inseguridad jurídica que es muy difícil que vengan esos capitales a nuestro país. Pero todavía podemos hacer algo. Es decir, hay posibilidades, ahora que el presidente del gobierno nacional tiene mayoría en la asamblea, pueden encaminarse algunos proyectos que podrían viabilizar lo que queremos hacer con los proyectos de inversión minera, petrolera, sectores estratégicos. Por ahí podría ir también el tema. Definitivamente es lo que hay que hacer. Y eso no puede demorar mucho más. Inclusive, se habló mucho de la reforma a la Constitución o una nueva constituyente inclusive. Tenemos que pensar en qué reformas se pueden hacer sin depender de las tantas elecciones, sino a través de asamblea, a través de las enmiendas. Hay temas neurálgicos que hay que corregir y hay temas que tenemos que reconocer donde estamos fallando para, en base a eso, poder avanzar. Ya creo que conocemos los problemas más que nadie. Yo del tiempo que estuve en la dirigencia gremial activa, puedo decir que prácticamente desde el año 2011 hasta hace un par de años, el 80% de los problemas se seguían repitiendo. Ahora han cambiado algunos, pero unos pocos se eliminaron, pero otros se están vigentes todavía. Entonces son temas que hay que ir corrigiendo y el tema, por ejemplo, lo que está de en boga en este momento, estamos entrando en la temporada seca en la sierra, hay lluvias en la Amazonía y sabemos que se viene un estiaje en el mes de septiembre y tenemos que tener energía disponible. Y todo proyecto, por más bueno que sea, es proyecto que estará vigente para el 26 o 27. Entonces son temas que hay que irlos trabajando y hay que ir preparándonos. De pronto, también hay que confiar en que San Pedro es un gran tipo, es una buena persona y nos va a mandar lluvias para no tener problemas de estiaje, ¿no? También es una opción. Sí, justamente, y a propósito del tema del estiaje, ¿no? Ya el gobierno también en todas esas acciones que emprendió y que sigue emprendiendo para tener la seguridad de la garantía de tener energía eléctrica para la época del estiaje, pues bueno, ya un árbitro pues le ha dado la razón al Ecuador, por ejemplo tendrá que devolver esos recursos por lo que no se ha instalado. Y también una noticia en este sentido del sector eléctrico es lo que se va a mantener la tarifa de la dignidad. Eso es uno de los de anuncios también importantes que se han dado este día por parte del gobierno nacional, Rodrigo, y eso nos conlleva a de que también hay que trabajar en el área social, que todos los esfuerzos que se hacen por atraer inversión extranjera, por generar los recursos del país, tienen que ir destinados a aquello que necesita la ciudadanía, es decir, mantener esa tarifa lineal, la tarifa diferenciada de los hogares residenciales de Ecuador, donde se paga un valor menos por cierto consumo de kilovatio hora, y por supuesto eso ayuda a la gente pobre, esa ayuda que se necesita y que también tiene que venir acompañada de recursos frescos. Y por supuesto uno de ellos también es el campo de los préstamos internacionales, ¿no? Esos créditos que podamos conseguir, que únicamente se los va a tener ordenando las finanzas, como ha sido el tema y el objetivo del gobierno nacional. Ordenar las finanzas para que vengan justamente esos créditos y ahora con esta gira presidencial, pues que vengan recursos de inversiones. Eso es tan importante, Rodrigo, y continuarlo y entenderlo de esta manera para que la ciudadanía también lo comprenda así. Completamente de acuerdo, necesitamos atraer inversión extranjera, necesitamos que el flujo de fondos venga de fuera.
Ahí tenemos otro tema que creo que está en manos de la Presidencia de la República exclusivamente, que es el famoso impuesto a la salida de divisas, que desde que se lo implementó ya ni me acuerdo, creo que fue con el 0,5% en la Ley de Equidad Tributaria en el 2008, que entró en vigencia en el 9 y luego fue incrementándose, ya inclusive se estaba reduciendo el impuesto, estamos nuevamente en el 5. Ese es un impuesto que debería eliminarse porque si bien se llama impuesto a la salida de divisas, es un freno y una muralla al ingreso de divisas también. Son por ahí los temas que sí ya hay capacidad de ir corrigiendo y hay que aceptarlos y reconocerlos. No es porque lo diga uno u otro analista, sino porque son temas que han sido repetitivos a lo largo de más de una década y que todavía hay que subsanar y corregir. Creo que el tener una mayoría en la Asamblea no solamente es una ventaja, sino también le conlleva una mucho mayor responsabilidad, porque ya no hay forma de decir de me bloquearon mi proyecto de ley, sino por el contrario, ser muy responsables cómo se tramitan los proyectos, cómo se envían los proyectos de ley, cómo se gestan en la misma asamblea los proyectos de ley y cómo estos se procesan hacia su aprobación y posterior publicación en el registro oficial. Son temas que tienen que ver con seguridad jurídica, pero también yo creo que son temas que hay que irlos analizando claramente. Si bien, como digo, se ha contratado a la consultoría con Hausman, creo que en lo que nos ha dejado, los mensajes que nos ha dejado han sido suficientemente claros y contundentes como ya para estar trabajando en proyectos de ley para ir acelerando el proceso y no esperar el final de una consultoría para recién tomar acciones. Más bien, vamos tomando acciones lo más pronto posible y destrabemos los problemas que tiene el Ecuador para la atracción de inversión, porque hay que reconocer que la confianza está mejorando, el riesgo país está bajando. La confianza, sin esas trabas, genera inversión. La inversión genera producción y recién la producción es la que va a generar el empleo. No es que vamos a generar empleo de manera mágica o con una varita, ni con la lámpara de Aladino. Aquí hay procesos que se deben cumplir y responsabilidades que hay que asumir también. Y como digo, el tener mayoría en la Asamblea es una responsabilidad muy, muy grande, más que una ventaja. Rodrigo, hay algunos temas también en esto que significa este nuevo Ecuador que el presidente Daniel Noboa está proponiendo. El tema de las reformas laborales también. Allí hay un tema pendiente porque se necesita hacer al Ecuador más competitivo. El sector empresarial ha señalado, ¿no?, que hay una carga laboral bastante pesada. ¿Qué alternativas podemos encontrar sin que se afecte tampoco a la parte de los empleados y más bien se busque la forma de que aumenten las plazas de trabajo? Hoy en día es lo que más se necesita. Los jóvenes necesitan trabajar, los adultos necesitan trabajar, las personas mayores necesitan trabajar, los mayores de 30, de 40, de 50 necesitan trabajar. ¿Qué alternativas tenemos en este campo para viabilizar un poco y generar nuevas plazas de trabajo en el Ecuador? A ver, en términos concretos, la Asamblea Nacional en este momento tiene cerca de 36 o 37 proyectos de ley en reforma laboral. De esos proyectos, con excepción de un proyecto de ley, todo el resto de proyectos son más de lo mismo. ¿A qué me refiero? Son reforzar los bloqueos y candados que tiene el Código del Trabajo vigente. El uno tiene una reforma pequeña que se acuerda que el que genera empleo es el empleador y el empresario y no se genera por inercia propia. El código, a mi criterio, sí requiere reformas. El que sea del 38 lo hace antiguo, pero no lo hace malo por su edad. Lo hace malo porque las últimas reformas que ha tenido han ido en contrasentido de la lógica mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cuáles son los cuellos de botella del código y comenzar corrigiendo eso. De eso ya se ha discutido ampliamente y hace no mucho, 4 años atrás, estábamos abocados en una situación laboral complicadísima con una pandemia
que nos hemos olvidado que la flexibilidad laboral fue fundamental para sostener la producción y algo el empleo en el Ecuador. O sea, es hace poquito, son 4 años, 5 años atrás, no es mucho. Entonces, ese tipo de cosas hay que darnos cuenta que el mundo es cada vez más cambiante. Hablar de teletrabajo o hablar de inclusión de inteligencia artificial o revolución 4 o 5.0 en las empresas no es algo que tiene que quedar en el verbo, es algo que tiene que transparentarse también en que las reglas del juego, el código del trabajo en este caso, sea suficientemente flexible para que el ingreso de la inteligencia artificial, a diferencia de poder ser una amenaza para muchos trabajadores, pueda convertirse en una oportunidad para nuevas actividades laborales. Y creo que por ahí es donde deberíamos estar observando las cosas. Jubilación patronal, algo ya se está trabajando a nivel del Consejo, no sabemos cómo van esos avances, pero dentro de esos avances que ya fueron planteados en el año 2019 y se llegaron a sendos acuerdos en el Consejo, creo que es importante también recordar que hay mucha gente que está a partir de los 10 años, pongamos, a partir del año 10, donde ya se tiene que hacer las previsiones correspondientes, ya ir viendo cómo se hacen las transitorias, porque este cambio va a tomar para los nuevos trabajadores va a ser inmediato, pero para los que ya tienen su estabilidad hay que irlos ajustando paulatinamente. Muy bien, gracias Rodrigo Gómez de la Torre, empresario ganadero, analista agropecuario, por supuesto, por haber estado aquí con nosotros en el diálogo nocturno. Se nos acabó el tiempo, Rodrigo. Habrá posibilidades en los próximos días de seguir conversando. Hay mucho más que conversar por el diálogo, por las mejoras en el Ecuador, y realmente queremos agradecerle, Rodrigo. Que tenga usted una muy buena noche. De igual manera, un gusto haber estado con ustedes. Muy bien, gracias. Ahí estamos ya finalizando esta jornada de entrevistas, este diálogo nocturno. También ya en el cierre, pues, recordarle que el presidente sigue con su gira por Europa, por Italia. También han mantenido en las últimas horas reuniones con autoridades como el Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo, Giovanni Melillo, allá en Italia. También se reunió hoy miércoles, pues, con el presidente del gobierno italiano, pues, señor Meloni, y con la presidenta del gobierno justamente italiano. Son las autoridades que ha estado el presidente Daniel Noboa reunido este día, pues buscando también recursos, acuerdos económicos para el Ecuador. Sin lugar a dudas, una gira que está siendo hasta el momento exitosa por Asia y Europa. Agradecerles a ustedes por la gentil sintonía. Recuerden que mañana tienen una cita aquí en Radio I-99, diálogo en la primera emisión justamente con Alberto Quintana y Verónica Landeta, abriendo el canal y la radio a partir de las 6 de la mañana. Los esperamos, que tengan ustedes una muy buena noche. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.